Muy buenas, mi nombre es Garimero y yo les voy a hablar sobre el pie de rey. El pie de rey es un tipo de calibre, es decir, un instrumento de medición. Este por lo general sirve para medir dimensiones relativamente pequeñas de objetos, como su diámetro, caras exteriores o caras interiores. Una ventaja del calibre es que puede ser de uso fácil y rápido. De diversas formas y tamaños para cualquier necesidad, estas se pueden encontrar. Es un instrumento fácil de trasladar. Los calibres mecánicos presentan buena durabilidad, resistente a los golpes y al desgaste, ya que están hechos de un material muy bueno y es muy económico. Entre las desventajas también podemos encontrar que es inferior en rendimiento frente a un micrómetro, ya que la precisión no va a ser la misma, ya que mientras el calibrador ofrece una precisión de 0.1 milímetros, el micrómetro ofrece una de 0.001 milímetros. Requiere elementos costosos para su calibración. Los calibres digitales tienen menor durabilidad y estos tienen que ser muy cuidadosos a la hora de medir. Entre su clasificación podemos encontrar tres. Son la estándar, la de tornero y la de altura. En la estándar, como ya lo dije, se puede subdividir en la que comúnmente utilizamos un taller mecánico y las digitales. Y lo bueno de esto es que son muy económicas. Ya en la de tornero podemos encontrar calibradores ya a nivel industrial con medidas relativamente más grandes. Y la altura se utiliza más en el ámbito de ingeniería civil. Entonces, ¿para qué sirve? El calibrador es un instrumento pequeño que sirve para medir objetos también pequeños. Y este sirve para medir caras internas como agujeros, caras externas como superficie de las piezas y también profundidades, ya que la sonda que se encuentra al final de la regla es como una barra en la que se puede incrustar en cualquier profundidad y medirlo. La ventaja de esto es que puede medir profundidades relativamente pequeñas también. También para aclarar que el vernier, también para aclarar que el pie de rey también se lo conoce como vernier o cartabón de corredera, no solamente pie de rey o calibrador. En esta diapositiva podemos observar las componentes del calibrador o pie de rey. Esta consta de 8 partes. En la primera tenemos mordazas para medidas exteriores, es decir que estas únicamente van a servir para medir superficie de las piezas en sus caras exteriores propiamente dicho. A diferencia de la parte 2 en las que sus mordazas son aún más pequeñas, ya que sirven solo para medir interiores. Esto puede por lo general agujeros. En la 3 tenemos una sonda para medir de profundidad. Este es como un tipo de barra. Hay que aclarar que, como ya lo dije anteriormente, mientras el calibrador ofrece una exactitud de 0.1 milímetros, hay otros instrumentos aún más precisos. Pero la ventaja del calibrador es que mediante esta sonda puede medir profundidades con un diámetro muy pequeño. En la parte 4 tenemos una escala con divisiones en centímetros y milímetros. Este es muy utilizado a nivel nacional, mientras que en la parte 5 ya tenemos con divisiones en pulgadas y sus fracciones, que por lo general estas se utilizan en países como Estados Unidos o Inglaterra. En la 6 tenemos un nonio para la lectura de las fracciones en milímetros en que esté dividido. Es decir, que mientras la mordaza, supongamos que nos dio una medida de 2, tenemos que ver el nonio en qué medida nos quedó, porque va a variar en decimales. En la parte 7, en cambio, tenemos el nonio, pero ya en fracciones en pulgadas. El 8 es una parte fundamental y es el botón de deslizamiento y freno. Este es muy útil, ya que supongamos que tenemos que medir algo y una medida nominal nos quede de 3, tenemos que ajustar el botón, ya que las mordazas se pueden abrir aún más y y perjudicaría o perderíamos la medida que ya teníamos con anterioridad. Indicadores de carátula. El indicador o comparador de carátula es un instrumento de medición que transforma movimientos lineales de un husillo móvil en movimientos circulares de un puntero.
La aguja indicadora puede dar tantas vueltas como lo permita el mecanismo de medición del aparato. Este instrumento no entrega valores de mediciones, sino que entrega variación de mediciones. De ahí su nombre. Su exactitud está relacionada con el tipo de medidas que desea comparar. Principio de funcionamiento. Se usa para el control de piezas con una mesa y soportes adecuados y con una barra o cremallera que permita el desplazamiento del computador. También la aguja del indicador puede desplazarse para ambos lados, según la medida sea menor o mayor que la que se considera nominal o correcta. También dice que tiene el disco graduado giratorio, lo que permite que luego de obtenida una medida, colocar en cero la posición de la aguja. Indicadores de carátula. El indicador o comparador de carátula es un instrumento de medición que transforma movimientos lineales de un husillo móvil en movimientos circulares de un puntero. La aguja indicadora puede dar tantas vueltas como lo permita el mecanismo de medición del aparato. Este instrumento no entrega valores de mediciones, sino que entrega variación de mediciones. De ahí su nombre. Su exactitud está relacionada con el tipo de medidas que desea comparar. Principio de funcionamiento. Se usa para el control de piezas con una mesa y soportes adecuados y con una barra o cremallera que permita el desplazamiento del computador. También la aguja del indicador puede desplazarse para ambos lados, según la medida sea menor o mayor que la que se considera nominal o correcta. También dice que tiene el disco graduado giratorio, lo que permite que luego de obtenida una medida, colocar en cero la. Buen día, mi nombre es Génesis Basurto y voy a hablar sobre las balanzas mecánicas y las balanzas electrónicas. ¿Qué son las balanzas? Las balanzas es un instrumento que sirve para medir las masas de los objetos. Estas se clasifican en balanzas mecánicas y las balanzas electrónicas. Las balanzas mecánicas utilizan un equilibrio que consiste en dos plataformas. Una es para el objeto que se requiere pesar y la otra es para pesos de cerámica de una medida conocida. Las balanzas mecánicas utilizan un sistema mecánico para medir el peso. Su material siempre es de buena calidad y por eso su durabilidad es bastante larga. En la calibración, la viga debe estar al nivel de la balanza de lectura cero, cuando no hay presencia de peso. Pero para que sea una medición más exacta, siempre es recomendable ajustar la balanza a cero. Las balanzas electrónicas ofrecen una alternativa digital utilizando una única plataforma y un sensor electrónico para mostrar el peso de la muestra en una pantalla LCD. Las balanzas electrónicas también son sensibles a los factores ambientales que pueden causar una lectura inexacta. Es por ello que algunas de ellas utilizan un vidrio o caja de plástico transparente para proteger la superficie de la balanza y el objeto que pesa. En las balanzas, también dada su precisión, se recomienda verificarlas continuamente con un patrón. Algunas de estas balanzas electrónicas se conectan, mientras que otras usan batería. Tanto las balanzas mecánicas como las electrónicas proporcionan mediciones precisas de peso. Termómetros de vidrio. Los termómetros de vidrio son instrumentos de medición de temperatura. Desde su invención ha evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los termómetros digitales. Inicialmente se fabricaron aprovechando el fenómeno de la dilatación, por lo que se prefería el uso de materiales con elevado coeficiente de dilatación. Este era el mercurio. Son frecuentemente utilizados por su facilidad de uso, potabilidad, costo, estabilidad, amplio intervalo de trabajo y por recomendaciones en normas. Estos termómetros de vidrio son hechos con vidrio sellado. Muestran la temperatura por medio del nivel al que llega el mercurio o alcohol en una escala graduada. Generalmente la escala de medición que usa es Celsius, aunque también se puede expresar en grados Fahrenheit. Los termómetros de vidrio constan de un tubo de vidrio sellado llamado capilar.
Cuando la pieza metálica entra en contacto con el objeto al que se quiere medir su temperatura, la pieza puede o bien dilatarse o expandirse. Estos líquidos se dilatan y contraen debido a los cambios de temperatura. Mi nombre es Andrea Vizcaíno y yo les voy a hablar sobre la termocupla y termorresistencia. ¿Qué son y cómo funcionan las termocuplas? Las termocuplas son un sensor de temperatura más común y utilizado, una por su menor costo y su uso es más utilizado en lo industrial. Una termocupla se hace con dos alambres de distintos materiales unidos en un extremo y estos dos van soldados generalmente. Bueno, al aplicar la temperatura de unión de los metales que se genera en un voltaje muy pequeño, conocido como el efecto de Seebeck, del orden de los 1000 voltios, en el cual aumenta con la temperatura. También podemos encontrar los tipos de termocuplas. Las termocuplas existen una infinidad de tipos de ellos, la cual en la imagen que tenemos aquí en la tabla vamos a saber cuáles son los tipos. En este caso tenemos la J, la K, la T y la E. Esos son los tipos de termocupla, la cual nos indica que el termocupla J, su material va a ser hierro positivo y el constatante negativo, la cual el color puede ser blanco o rojo. El K tenemos que es el cromo, su cable positivo y el cable negativo va a ser aluminio. Estos siempre van a tener distintos colores, cabe recalcar, ya que así evitaremos cualquier tipo de descarga o mal uso en este caso. El T, en este caso tenemos que el cable positivo va a ser de cobre y el cable negativo va a ser de constatran. Y el cable E, tipo E, este va a ser el cable positivo con tatán y el cable negativo asimismo, pero siempre va a variar el color. En estos tipos 3, usualmente principalmente en la industria del plástico, por ejemplo, gomas, extrusión, inyección y fundición de metales de bajas temperaturas, como utilizan más lo que es el SANMAG y el aluminio. La termocupla K se usa típicamente en fundición de hornos de temperaturas menores de 130 grados. Por ejemplo, la fundición de cobres y hornos de tratamientos térmicos. En las termocuplas RC y B se usan casi exclusivamente en la industria siderúrgica, ya que ellos se especializan en la fundición de ceros. Finalmente, los tipos T son más usadas fueron más usadas en algún tiempo, ya que la industria, a medida que pasó el tiempo, fueron reemplazadas por un PT100. Y bueno, esto es lo que es las termocuplas. Y bueno, por otro lado tenemos lo que es la termorresistencia. ¿Qué es la termorresistencia? Bueno, en este caso, la termorresistencia se trata de un dispositivo de diseño más complejo y por lo tanto más caro. En cambio, ya que esta nos proporciona una mayor exactitud, así como una sensibilidad que puede alcanzar a los 0.2 grados. Su rango de medida es similar al del termopar, situándose generalmente entre los 184 y los 689. Y bueno, nos preguntaremos qué es un termopar. Un termopar es un sensor para medir la temperatura, que se compone de dos metales diferentes unidos de un extremo al otro. Cuando la unión de estos dos metales se calienta o se enfría, esto produce una tensión, la cual es muy proporcional para la temperatura. Sus aleaciones de temperatura, de un termopar, están comúnmente disponibles, ya sea en un alambre o otro sensor que pueda ayudar a esta. Bueno, el principio de su funcionamiento es que la medición de la temperatura con termorresistencia está basada en la propiedad que poseen todos los conductores para poder variar su dicha función. La variación relativa de la resistencia eléctrica en función a la temperatura se llama coeficiente de temperatura. Dentro de la gama de los conductores metálicos, son los metales puros los que representan las más fuertes variaciones de resistencia. Los materiales con los que se fabrican generalmente las termorresistencias son con níquel y platino. En ella también podemos encontrar diferentes modelos de termorresistencia.
En ella tenemos el termoresistencia 1, 2, 3, 4, hasta 5, la cual en ella varía sus voltios y su manera de conducción. Hay unos que son agregados con varas metálicas y tienen protección de aceros inoxidables, otros que son, por ejemplo, el termoresistencia 5. Esta es una arma completa en este caso, la cual el cabezal de conexión es de tipo DIN, la que nos dice que es una vaina de protección del zócalo para conectar el cable. Bueno, estos son los diferentes modelos que tenemos, que son muy utilizados, pero su contra de la termoresistencia es que esta puede ser más costosa que la termocuplas. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Hoy le voy a hablar sobre el manómetro. ¿Qué es un manómetro? Un manómetro es un instrumento de medida de la presión en fluidos, líquidos y gases en circuito cerrado. Se define como la fuerza por unidad de superficie que ejerce un líquido o un gas perpendicularmente a dicha superficie. ¿Cómo funciona? Los manómetros industriales suelen tener una escala graduada que mide la presión normalmente en bares, pascales o en PSI. La aguja nos mide la presión en el interior del circuito. En la escala tenemos colores para identificar franjas de presión. Miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica. La utilización desde el control de la presión de los neumáticos en un coche antes de hacer un viaje hasta la presión de varios sistemas dentro de una planta de energía nuclear. Los tipos de manómetros son de vidrio en U, de tubo de Bourdon y los digitales. Calibración de una bureta digital y analógica. ¿Qué es una bureta? Las buretas son unos recipientes alargados de forma tubular y graduadas. ¿Para qué se usan? Su uso principal se da entre su uso volumétrico debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de líquidos a una determinada temperatura. Los tipos de bureta. Tenemos las buretas digitales y las buretas analógicas. Por las buretas digitales están compuestas por un cañón y un pistón que van rotando para coger la cantidad de líquido, es decir, la muestra predeterminada. Entre sus características están que funcionan con un motor y son controladas de manera digital mediante un ordenador. Los componentes suelen estar hechos de vidrio y mide volúmenes muy exactos y no hay margen de error. Las buretas analógicas. Estas buretas tradicionalmente consisten en un tubo de vidrio de diámetro constante con una escala de graduación y una llave de paso en la parte inferior. Las buretas se fabrican con tolerancias especificadas, designadas como clase A o B, y eso también está grabado en el cristal. La llave de paso puede estar hecho de vidrio o el plástico.